Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y tratando y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Esto es la palabra de nuestro Dios. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hay algo muy particular en el mundo, algo con lo que nosotros mismos luchamos. Y es, yo quiero que me escuchen con detenimiento. Cuando usted va a obrar bien, usted no necesita justificar el obrar bien. Voy a hacer un ejemplo. Alguien va a cumplir años. Y si alguien le quiere regalar, uno no le dice: venga, yo te estimo mucho, por tu cumpleaños te he traído ese regalo. No, en el día del cumpleaños uno llega con regalos. En el día del aniversario uno llega con regalos. ¿Por qué razón? Porque eso es algo que se aprecia. Ahora, sin ninguna razón uno también puede traer regalos. De hecho, si un esposo trae un regalo y no es el aniversario, no es el cumpleaños, ¿qué piensa la esposa? Algo hizo este. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón pecaminoso siempre quiere justificar nuestras malas acciones aún de manera inconsciente. De manera inconsciente, mis amados hermanos, muchas personas nos justificamos y siempre presentamos argumentos. Y siempre como regla queremos justificar que estamos haciendo lo correcto. Pero yo quiero que ustedes observen algo. Siempre que ustedes hacen lo bueno, nunca se necesita una justificación. ¿Cuándo uno necesita una justificación? Cuando uno sabe dentro de su corazón que lo que está haciendo está mal y usted tiene que respaldarlo con algún argumento para sentirse tranquilo, para sentir que usted es digno de estar vivo, para usted sentirse digno que está obrando bien. ¿Y cuál es la tentación del que es acusado y del que es afrentado? Empezar a pensar: ¿y yo qué hice? ¿Cómo defendernos? Y yo quiero recordarles que nosotros no vivimos en un mundo lleno de justicia, sino totalmente de injusticia. Y nosotros muchas veces somos atropellados por aquellos que deberían obrar bien y que están en la posición de autoridad de obrar bien, obran mal. A veces los padres abusamos de los hijos. La Biblia da como consejo: no exasperéis a vuestros hijos, criadlos en la disciplina del Señor.
¿Cómo exasperamos muchas veces a un hijo? Con nuestra ausencia, con nuestros sobornos, con nuestras adulaciones, Señor, con el maltrato. Pero es que el maltrato no solamente es una mala palabra, no es elevar la voz, no es el castigo. A veces el maltrato es que el hijo te espere para que tú llegues y no llegaste. A veces es que tú llegues y no quieras hablar con él, no lo saludes. Es que el maltrato no solamente es hacer cosas malas, es actuar con injusticia. Y aunque todos necesitamos vivir la justicia, nosotros siempre nos llenamos de injusticia. Voy a darles algunos ejemplos. Es injusto querer favores de amigos, parientes, del cónyuge, en perjuicio del prójimo y en favor de uno. Yo decirle a mi esposa, haz esto por mí, y perjudicarte a ti. Yo decirle a mi hijo, haz esto por mí, sabiendo que lo voy a dañar a él. O sabiendo peor que es mi obligación. Hay muchos padres que encargan a sus hijos mayores el cuidado de sus hijos menores. Hay muchos padres que encargan a sus familiares el cuidado de sus hijos y no se apersonan del cuidado de ellos. Y eso es un acto injusto. ¿Por qué razón? Porque el hijo es de uno. No es de los abuelos, no es de los tíos, no es de los primos, no es de los abuelos. Y es un acto injusto. Queridos hermanos, es injusto no cumplir lo prometido. ¿Cuántas veces nosotros recordamos esas hermosas palabras que se dan en los matrimonios? Estaré contigo en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y llega un momento en que uno dice, no, es que me cansé de ti, yo me equivoqué, no soy para ti, ya no te amo. Pero tú te juraste en el altar amar a esa persona a pesar de todas las circunstancias. Y piensas que porque tú ya no sientes lo que sientes, simplemente puedes romper tus juramentos. Es injusto cuando usted se jura en una iglesia servir, apoyar, hacerte a un lado. Por cualquier razón que sea. Porque no lo hiciste ese juramento conmigo, ni con el consistorio, lo hiciste delante de Dios. Es injusto, mis amados hermanos, aprovecharme o sacar ventaja de la debilidad del otro. Es injusto ser feliz en perjuicio del otro. Como tú no puedes ir y compartir esto conmigo, entonces me voy solo. Como a ti no te gusta el fútbol, entonces tú te quedas en casa y yo me voy con los amigos. Es como que tú no disfrutas esta actividad que voy a hacer, entonces yo te dejo y tú te quedas. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque Pablo está viviendo un momento de injusticia. Él está siendo humillado, calumniado, perseguido, encarcelado por aquellos que Dios puso para hacer justicia. Ellos sabían que él era inocente. Toda autoridad, si ustedes quieren, vayan por favor conmigo a Romanos capítulo 13. ¿Qué dice la Escritura? Sométase toda persona a las autoridades
superiores. Romanos 13:1. Creo que no ha cambiado en mi Biblia. Voy a buscar otra Biblia a ver si es la misma. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amados hermanos, ¿para qué fueron puestas las autoridades que Dios ha puesto? En el Estado, en la iglesia y en el hogar. Dice aquí, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y lo que resiste acarrea condenación para sí misma, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer de la autoridad? Haz lo que es bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, el deber de toda autoridad es juzgar sobre lo que es bueno. Voy a leer una versión diferente. La palabra de Dios para todos es esta versión. Dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se opone en contra de las autoridades, también se oponen en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Cada persona Dios le ha dado un lugar en la sociedad. En el hogar, la Escritura dice que los padres, sean buenos o sean malos, Dios los puso como autoridad. La palabra de ellos en la casa de ellos es ley. Sean buenos o sean malos. Los padres deben entender que su palabra no es para hacer consenso. Es para decir, esto se hace, y los hijos, ¿qué deben hacer? Obedecer. Y cuando el hijo obedece, agrada a Dios y honra a su padre y a su madre. La palabra de los padres debe ser buscando el bien de la comunidad del hogar, no en perjuicio de ellos. Ahora, cada padre da cuentas a Dios. Lo mismo pasa en la iglesia y lo mismo pasa en la sociedad. Los presidentes, los magistrados, los diputados, los senadores, los generales fueron puestos para cuidar de la sociedad, pero ellos darán cuentas a Dios. ¿Por qué yo les digo esto? Porque esto es el marco, mis amados hermanos, en el cual va a basar hoy mi enseñanza. Y yo quiero recordarles, sí, vivimos en tiempos muy difíciles de injusticia, donde las personas prefieren hacer lo malo y no lo bueno. Pero hay algo que es muy interesante. En medio de la injusticia contra Pablo, él está siendo humillado, calumniado, perseguido, encarcelado. Vamos a ver cómo Dios dirige. Queridos hermanos, Dios dirige. Ese es el título del sermón. Dios dirige. Y les voy a decir algo muy importante que a veces nosotros no vemos. Punto 1. Honra a sus siervos. No importa, mis amados hermanos, si el siervo es humillado, calumniado, perseguido. No importa si van por la vida. Ahora, ¿quién es un siervo de Dios? La palabra de Dios va a usar siervo de Dios no solamente para los pastores, para los ancianos y para los diáconos. Va a usar para todo aquel que se confiesa hijo de Dios. No vaya a pensar usted, entonces por eso yo no voy a ser diácono, yo no voy a ser anciano, yo no voy a ser pastor, porque si no, ¿qué responsabilidad tan macha?
Queridos hermanos, todo aquel que se juró por Cristo, dice la palabra de Dios, es soldado de Cristo. Todo aquel que se juró por Cristo ha sido adoptado de manera legítima por Dios como hijo de Dios. Y Jesús dice, a todo aquel que me ha confesado como su Señor, yo lo reconozco como un siervo de Dios. Y yo quiero que nosotros consideremos eso. Si usted es un siervo de Dios, no importa si tus hijos te honran o no. No importa si la congregación te honra. No importa si la sociedad te honra. El que te va a honrar es nuestro Dios. Y lo va a hacer por encima de reyes, de príncipes, de autoridades, de gobernadores. Porque Él es Dios. La palabra del Señor dice, yo soy Jehová el Señor. Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dice el Salmo 24. Y Dios instituyó todas las instituciones. Si hoy los hijos no se sujetan a los padres, porque hay hijos que son tan hábiles que ponen la cara de cordero degollado. ¿Se han visto la cara de cordero degollado? ¿Cómo es la cara de un cordero degollado? Con los ojos abiertos, con una lágrima ahí. Ese no se mueve porque está muerto. Ya está degollado. Ay, papito, mamita. Y piden favores y manipulan para hacer sus cosas, sabiendo muchas de esas cosas que están obrando mal. Y no se sujetan a sus padres. Y no honran a sus padres. Están obrando mal. Y cuando están desobedeciendo a los padres, ¿a quién se están rebelando fundamentalmente? Por eso la palabra de Dios dice que una característica de un hombre de Dios es que gobierne bien su casa. ¿Cómo gobierna bien su casa un padre? Con la palabra de Dios. Nosotros somos el ejemplo para ellos de servicio, de amor por nuestro Dios. Ellos tienen que ver en nosotros la pasión, el ardor, el deseo que tenemos de agradar a Dios. Pablo ha sido un ejemplo desde que salió en el viaje misionero, en su primer viaje misionero, más de 20 años viajando, de amar a Dios por encima de todas las cosas, de todas las circunstancias, de todas las persecuciones, de todas las cárceles, de todos los golpes, y no tiene ninguna queja. La pregunta es, ¿tus hijos pueden ver tu fidelidad, tu lealtad, tu amor a Dios por encima de todas las cosas? Y no estoy hablando solamente con los hombres como siervos de Dios, estoy hablando también con las mujeres como esas mujeres abnegadas, servidoras del reino de Dios. Porque todo aquel que confesó a Cristo como nuestro Señor, Dios y Salvador, ha sido adoptado en la fe de Jesucristo. Yo les pregunto, sus compañeros, sus vecinos, en su casa, en su trabajo, en el lugar de estudio, ¿saben que usted es un siervo, una servidora de Dios? La tentación, mis amados hermanos, es justificarnos. Es que mi papá, es que mi mamá, entonces por eso no les digo la verdad. Por eso no le obedezco. O por eso no le hago caso. O muchas veces el hijo se levanta en contra del padre diciendo, es que tú también haces esto. Queridos hermanos, les voy a leer algunos versículos para no hacer eso. Eso es injusto y injusticia. Proverbios 17:15. El que justifica al impío, el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La palabra abominación, ¿saben qué significa? Que le produce vómito.
Asco. Una persona que se une a otra persona para ir en contra de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, de una autoridad puesta por Dios, a Dios le da asco, repulsión. Por eso la palabra de Dios dice, antes de que tú hables de tu pastor, detén tu lengua, detén tu boca. Antes de que tú hables de tu hermano en Cristo, no lo hagas. Porque estás atentando contra Dios. Y si vas a abrir tu boca, es para bendecir y no para maldecir, para orar, para perdonar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque vemos en el juicio de Pablo que una y otra vez él guarda silencio. Está implícito en cada renglón de Hechos 21, 22, 23, 24 y 25. El silencio de Pablo. No hay una queja de él contra esas autoridades. De hecho, cuando él le reclama al sumo sacerdote, dice, perdóname, es que no me di cuenta que eras el sumo sacerdote, de forma irónica. Porque el sumo sacerdote vestía como sumo sacerdote. Pero es que no obraba como un sumo sacerdote, obraba como un impío, acusando, juzgando, persiguiendo a Pablo. Y queridos hermanos, si los hijos son rebeldes contra los padres, y es cuestionable también ir contra nuestras autoridades dentro de la iglesia, porque Dios los puso a ellos, no a ustedes. Y ellos darán cuentas a Dios de sus aciertos y sus desaciertos. La Escritura dice que debemos agradar a Dios en todas las cosas. Y cuando un padre ordena a sus hijos y usted encuentra que está dentro de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, de la palabra de Dios, ¿qué debe hacer el hijo? Obedecer. Y cuando tu pastor te da un consejo, que los consejos de los pastores cuando está con la Escritura no es un consejo, sino es una orden, ¿qué tienes que hacer? Aprender humildad y mansedumbre. Es que Dios nos dirige a través de la palabra de Dios. Obviamente que si tu pastor te dice, venga, vamos a robarnos esta plata, ¿usted qué le dice? No, es en serio. Hay muchos lugares donde las personas, llamándose pastores, roban a la iglesia. Vamos a traspasar esta propiedad a nombre de un tercero. Vamos a tener una doble contabilidad. Vamos a encarecer los productos que vamos a pintar la iglesia. Ahí no tienes que hacer caso, porque es necesario obedecer a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. Pero en todo lo que diga la Escritura, uno se tiene que sujetar. Cuando nosotros no confiamos en la Escritura, nos convertimos en abominables para Dios. Cuando usted no se sujeta, cuando usted se resiste al consejo de Dios. Acá dice, y se lo repito, el que justifica al impío, el que condena al justo. Les pongo un ejemplo. Usted se llena de razones para no perdonar a alguien. Y viene el primo, el amigo, el compañero. Ay, sí, verdad, tienes toda la razón. ¿Qué está haciendo? Justificando una acción impía y yendo contra alguien que a Cristo ya le perdonó. Y dice aquí claramente, ambos son igualmente abominación a Jehová. Esos acuerdos son abominables delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque si yo sé que mi esposa está odiando a alguien, yo le tengo que decir, mi amor, no lo odies. ¿Qué dice la Escritura? Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos. Es que me hizo el mal, perdónale. Trae paz a tu corazón. Y si yo digo, ay, sí, esa persona tan malvada, ¿cómo te ha robado? ¿Cómo te ha ofendido? Y nos llenamos de odio y de mal genio, estoy haciendo lo que Proverbios prohíbe. Eclesiastés 4, 1 al 3. Me volví y vi toda la violencia que hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya durmieron,
más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos a otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Salomón dice que él está viendo personas que están oprimiendo a las personas solo porque tienen el poder de hacerlo. Queridos hermanos, tú eres amigo de alguien, amiga de alguien, y tú usas tu amistad para hacerle sentir que estás molesto, que estás bravo, estás haciendo esto, maldad. Miren, queridos hermanos, se los pongo en contexto, el contexto de Hechos de los Apóstoles, para que no piensen que estoy usando las Escrituras. ¿Quiénes estaban acusando a Pablo? Los judíos, particularmente los sacerdotes del Sanedrín, hombres que se llamaban hijos de Dios, hombres que tenían por servicio a Dios, al Dios de misericordia, de gracia, de bondad. Y en vez de buscar la restauración de Pablo, si Pablo estuviera equivocado, y no lo estaba, ellos querían matarle, querían desaparecerle. El término usado en Hechos 25 es acabar con él. No lo querían ver más, ni en el templo, ni en Jerusalén, ni en ninguna parte del mundo. Querían matarle. Y eso es injusticia delante de Dios. Las autoridades no hemos sido puestas ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en la sociedad para hacer injusticia, sino para hacer justicia. Dios demanda de sus hijos ser justos y ser piadosos. ¿Por qué razón? Porque nosotros conocemos la misericordia y la piedad de Dios. Querido hermano, hermana, escriba todos sus pecados con honestidad. Diga, yo fui fornicario, adúltero, borracho, calumniador, codicioso. Ponga fechas, cosas. Y usted diga, lo voy a llevar a la iglesia el próximo domingo. Tráigalo, yo se lo leo. Diga con quién, cómo. Yo sé que ninguno de nosotros vamos a ser capaz. Pero Dios, conociendo nuestro prontuario, nuestros chismes, nuestras murmuraciones, nuestras malas intenciones, nos perdonó. ¿Qué derecho nos da de juzgar a otro? ¿Saben por qué vivimos con tantas divisiones, con tantos pleitos, con hogares tan fracasados, tanto sufriendo, con tantas manipulaciones? Porque no recordamos que somos pecadores. Porque no recordamos que la gracia de Dios nos llamó y nos abrazó. Dios demanda de sus hijos ser justos y vidas piadosas. El llamado es defender al inocente y hacer justicia según la Escritura, para agradar a Dios y no para agradarnos a nosotros. Yo puedo descargar mi ira, mi rabia, mi cólera, si mi hijo obró mal, diciéndole groserías, sacando de mí lo peor. De hecho, la sociedad de hoy en día dice, di groserías, para que saques la ira de tu corazón. Pero Dios dice, no maldigas. Di bien. Bendice, no maldice. No seas hiriente, no mates con las palabras a tu prójimo. Esa es la justicia que Dios demanda de nosotros. Éxodo 23:7. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Y recuerden que Jesús dijo que matar no solamente es coger un cuchillo y clavarlo hasta que el otro se muera. Con quitarle el habla, con insultarle, con tener pensamientos en la mente, dice Jesús, ya lo mataste en el corazón. Estos hombres se llenaron de argumentos para ir en contra de Pablo y buscaban sobornar a alguien que podía tomar su vida para matarle, para desaparecerle. La honra de Pablo es ser hijo de Dios, siervo de Dios. Y ellos no van a lograr su cometido. Salmo 94:21.
Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. ¿Saben por qué les leo estos textos? Porque estos judíos que conocían la ley de Dios, conocían la palabra de Dios, estaban llenos de argumentos, llenos de justificaciones. Es que trajo a un impío al templo. ¿Se acuerdan? Ellos lo acusaban de eso. Es que él predica en contra de la ley de Dios, en contra de nuestras tradiciones, en contra del César. Y le dijeron a Félix primero: haznos la gracia de matarlo. Y ahora a Festo: haznos la gracia de matarlo. Ellos se habían unido en contra de la vida del justo para condenarlo a muerte. Proverbios 17:26: ciertamente no es bueno multar al justo, ni golpear a los nobles por su rectitud. Proverbios 18:5: no es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. ¿Cuántas veces nosotros hacemos sentir que tenemos preferencias los unos por los otros, simplemente para decirle: estoy molesto contigo? Isaías 5:20: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Queridos hermanos, las cosas buenas de Dios, toda la palabra de Dios, ¿saben qué trae a nuestro corazón? Lo primero es amor. Amor aún por los enemigos. Aún por aquellos que nos están haciendo el mal. Acuérdense del Señor Jesús en la cruz, que decía, clavado en la cruz, derramando toda su sangre, gota a gota, que oró por ellos al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. El tribunal se había reunido contra Pablo. Ellos sabían que era inocente. Una y otra vez el doctor Lucas en Hechos 25 nos registra. Ellos sabían que él era inocente. No hemos encontrado falta alguna o falta por la que matarlo. Hoy yo quiero llamar su atención porque lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Sí, yo no soy como Félix, ni como Festo, ni como Agripa, ni como estos judíos tan malvados. Pero si usted va, y yo quiero que usted lo aplique a su corazón. Yo no estoy aquí para agradar sus corazones, sino para mostrarles el camino del arrepentimiento ante nuestro Dios. En Mateo 5... dice lo siguiente, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben por qué muchas personas no creen en su cristianismo? Porque usted les muestra su maldad, su señalamiento, que usted los juzga. Usted no los ama, los juzga, los señala, cuando Dios nunca nos señala ni nos juzga. La Escritura dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dios honra a sus siervos, a los que predican su palabra y viven su palabra. Versículo 22 de Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y recuerden que este tribunal está enojado contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda.
estos hombres del Sanedrín estaban frescos como la lechuga. ¿Sí saben qué significa ser fresco como una lechuga? Que conociendo la palabra de Dios ellos no se arrepentían. Ellos pensaban, estamos indignados con Pablo y debe de morir. Toda acción justificada, toda acción que tú busques una justificación, normalmente es una acción pecaminosa. Lo bueno no necesita ser justificado. Tú no le vas a decir, Señor, hoy me levanté agradecido con mi esposa, gracias porque la puedo amar, besar. No, tú la amas, la besas. Tú no le dices, mi amor, hoy te puedo besar. Mira que ayer te traje un pollito o te traje un regalo. Cuando uno está bien con la esposa, uno la abraza, la besa, duerme al lado de ella. No necesita ganarse nada. Hoy, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes reconozcan la maldad de estos hombres. Y miren lo interesante. Y Dios honra a sus siervos de maneras insospechadas. Recuerden que el punto 1, Dios dirige, punto 1, honra a sus siervos. ¿Sí? Ese es el punto 1, honra a sus siervos. Muy bien. Voy a leer Hechos 24, 13 al 16 para entender algo. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, el nuevo gobernador. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Miren lo interesante, el procedimiento romano es la base de la jurisprudencia que hoy nosotros tenemos. Cualquier abogado, lo primero que estudia para entender lo que es derecho natural es la Biblia, porque en la Biblia están las leyes más justas sobre todos los aspectos de la vida. Y sobre la organización legislativa, jurisprudencial, están las evidencias en los juicios romanos. La corte se reúne y ellos deberían ser justos. Pero ¿qué hacen cuando no hay justicia? Lo primero que uno hace, ¿saben qué es? Dilata. Voy a hacer un ejemplo. Va usted con su moto, está caminando por la calle y lo para el tránsito. Ese agente que tiene acá un brazalete dice policía de tránsito. Sus papeles. Y le pide sus papeles. Y uno empieza a decir, ¿será que la luz? ¿Será que hay un bombillo? ¿Será que estoy en exceso de luz? Uno se amedrenta, se asusta. Y luego se va tranquilizando, no, todo está bien, todo está tranquilo. Pero el policía sigue con los papeles. Pasan 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Después de 10 minutos, ¿usted qué está pensando? Algo quiere el policía. No es un policía que está haciendo su trabajo, porque el que está haciendo lo que es justo dice sus papeles, mira, todo está correcto, señor, siga. O si acaso una requisa, lo requisan y siga. Todo está bien. Pero cuando van dilatando el ejercicio de la autoridad de hacer lo que es justo, uno sabe que esa persona está haciendo mal. Miren, los hijos a veces lo hemos sentido de esa manera. Sabemos que el papá no le quiere dar permiso. Y uno pídale permiso. Y pídale permiso y el papá guarda silencio. Uno se ha portado bien porque quería el permiso. Uno ha hecho sus tareas porque quería el permiso. Uno lavó la loza porque quería el permiso. ¿Y el papá qué hace? Dilata y dilata. ¿Por qué razón? Porque no quiere dar el permiso. Y el hijo no sabe cómo decirle al papá, papá, es que me lo merezco. Queridos hermanos, la dilación de obrar en justicia es una injusticia. ¿Por qué razón?
Porque la persona que está dilatando el hacer justicia está ejerciendo poder, manipulación, para maltratar a los que están bajo su poder. Esta corte debería haber hecho justicia, pero dilata la justicia. ¿Y saben qué sí hacen? Se reúnen en medio de mucha pompa, esplendor, suntuosidad, riqueza. ¿Y saben qué es lo curioso? Que normalmente cuando se convoca un juicio, ¿saben quién es el primero que llega? El preso. El preso tiene que ver cómo van desfilando el juez, desfilando los abogados, desfilando los testigos, el fiscal. Pero vamos a ver cómo, de manera extraordinaria, la Escritura. Yo siempre he visto detalles que me llaman la atención. Hechos 25, 23. Al otro día, después de que Agripa y Festo se conversan y dicen que va a haber este tribunal, hacen toda una fiesta de reconocimiento, de pompa. Entonces, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia de los tribunos y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. ¿Saben quién entra al final? Pablo, de manera particular y singular. Cuando uno estudia el texto, uno se da cuenta que en todos los tribunales primero llega el reo, el acusado, y pasa por la humillación de esperar al capricho de los que van a llegar. Pero cosa diferente, como este era un hombre inocente, toda esa pompa, todo eso es para reconocer quién es Pablo. Hoy, mis amados hermanos, yo los quiero invitar a identificar cómo proceden los malos, cómo manipulan los malos, cómo tienen apariencia de ser justos, pero ellos son crueles, implacables, exagerados, misericordiosos. Una manera de ser injusto es cuando usted exagera las cosas, porque se llena de justificaciones. Dígame, esto hablo solo con los jovencitos, con los niños. ¿Cuántas veces ustedes han sentido que su papá o su mamá exageraron su mal comportamiento para castigarlos? No te doy permiso porque tú no hiciste esto o aquello. ¿Pasa o no pasa? Pero el papá, en vez de decir, o la mamá, no, es que yo no te quiero dar permiso porque eso no te conviene, buscan castigar. ¿Para qué? Para no vulnerar su autoridad, según ellos. ¿Cuántas veces en la iglesia pasa que nosotros dilatamos una acción justa y exageramos las cosas como si fuera algo que, ay, me ofendieron de tal manera, estoy dolido? Cuando simplemente se soluciona, ¿me perdonas? ¿Qué hice de mal? Andemos unidos y no desunidos. Queridos hermanos, acá les quiero citar Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque tenemos que obrar siempre con justicia. Los que somos autoridad en la casa, los que somos autoridad en la iglesia, los que somos autoridad en la sociedad. Y queridos hermanos, en la sociedad, usted es más autoridad que el presidente de la República, porque es un hijo de Dios y no hay lugar más alto, sino ser un hijo de Dios. Como el mismo Señor Jesús dijo, que vuestra luz sea vista por los hombres, no su oscuridad, su maldad. Gálatas capítulo 6, versículo 7, ¿ya lo encontró? Para que lo lea conmigo, para que no piense que yo me la estoy inventando. Porque estos hombres de Dios que buscaban la muerte de el hombre de Dios, tenían que haber obrado de esta manera. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Se los explico. Si usted se llena de justificaciones para amargarse, para juzgar, para señalar, usted está trayendo maldición y no bendición a su corazón.
Si usted se llena de perdón, de reconciliación, de agachar la cabeza, de humildad, de mansedumbre, usted está diciendo: yo soy vida y hay vida eterna en mí. Cristo a mí me perdonó lo que sea. ¿Yo cómo no perdonar a los demás? Pero estos hombres no. Ellos iban por la vida de Pablo. Aun si Pablo hubiese obrado mal contra la ley de Moisés, contra el templo y contra el César, él merecía vivir y ser perdonado y reconciliado, y no ser asesinado. Queridos hermanos, recuerden que Dios dirige, y Dios honró a Pablo en medio de la suntuosidad, la pompa del rey Agripa, de Berenice, de estos dos hijos de Herodes el Grande, descendientes de Herodes el Grande, en medio de la dignidad de Festo, que creía que era un hombre impoluto, sin faltas. Dios lo hace entrar con la frente en alto, con la cabeza en alto, sabiendo que era inocente. Dios dirige, mis amados hermanos, y Dios defiende a sus siervos. Ese es el punto 2. Punto 2, defiende a sus siervos. Y les voy a decir algo que es interesante. No todo lo que es legal es justo y piadoso. ¿Cuántas veces hemos visto dictámenes de la Corte Suprema, de la Fiscalía, que no son justas y piadosas? ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia hemos obrado mal como pastores, siendo implacables, señalando pecados, exponiendo, escarneciendo a los hermanos? Y olvidamos: Dios es justo y a Él no le podemos engañar. Isaías 10, versículos 1 al 4. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Y cuando dice ay, yo quiero que esta es la figura del ay. ¿Sí? Dios es el que te va a juzgar. Ay de los presidentes que hacen eso. Ay de los gobiernos que hacen eso. Ay de los policías que hacen eso. Ay de los consistorios, de los pastores que hacen eso. Ay de los padres que son así. Es que en mi casa se hace lo que yo digo. Y es una tiranía. Y es un abuso. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Muchos prescriben leyes y dictámenes dentro de su hogar, de la iglesia. Y en esta iglesia se hace lo que quiera, yo. Así dicen muchos pastores. Y Dios dice: ay de ustedes. Porque viene el castigo de Dios y viene en vida. Esto no solamente tiene que ver con el castigo eterno, viene en vida. Solo revisen la historia. ¿Cuántos de los que fueron dictadores en la historia, opresores de las sociedades, llegaron a viejos y vivieron felices y disfrutaron de sus fortunas? No hay uno. A César mismo lo mataron. Su propio sobrino. Bruto tenía que ser. Hitler murió viejo. Los abusadores, los dictadores de esta época han muerto enfermos y viejos. Reyes, monarquías. ¿Por qué no aprendemos del espejo?
Si usted es opresor, maltratador en su hogar, téngase, Dios se lo llevará. Claro, para los familiares, ay, mi papá se murió, mi mamá se murió, a veces Dios se los llevó porque eran opresores en sus hogares, maltratadores, abusivos. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías. Salmo 58:2, no, pues en el corazón cometéis iniquidad, la violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Y queridos hermanos, yo quiero que reflexionemos, porque tenemos que aprender de estos hombres que van a morir. Y van a morir en manos del propio imperio romano, cuando en el año 70 Roma va a enviar 2 legiones, masacrará judíos, derribará sus murallas, el templo será erradicado, será robado absolutamente todo y no habrá más sacerdocio, ni levíticos, ni levitas. Más de 1 millón de judíos fueron asesinados. Si no aprendemos, estamos mal. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, cónyuges que abusan y manipulan a su cónyuge, padres que maltratan a sus hijos, hijos que maltratan a sus padres, empleadores injustos y empleados ladrones, mentirosos, flojos, miembros de iglesia consumidores que exigen mucho, poco sirven. No olvidemos, Dios es el que defiende. La maldad en el corazón no trae bendición, trae maldición. En el momento tú te sientes como, ¡ay, gané! Te ganaste un castiguito del Señor y la disciplina de Dios. Isaías 59:4-8. Nadie se presenta ante el juez con buenas intenciones y en los juicios falta la honradez. Confían en la mentira y nadie dice la verdad. Porque no es tu verdad o la verdad de tu prójimo, tiene que ser la verdad de Dios. Por eso Pablo dijo, es que yo nunca he quebrantado la ley de Dios. Nunca he hecho una falta en el templo y nunca he obrado contra el César. O sea, ni en la parte litúrgica, ni en la parte religiosa, ni en la parte civil he obrado mal. Isaías denuncia, están llenos de maldad y no disimulan. Ustedes solo plantean maldades y traen la muerte a todos. Viven haciendo el mal y están enredados en violencia. Se apresuran a cometer crímenes, corren a derramar sangre del inocente. A su paso quedan solo en ruinas. No son gente de paz, ni hay rectitud en sus acciones. Su conducta es torcida. Y los que andan con ellos tampoco vivirán en paz. Queridos hermanos, cuando uno se llena de justificaciones para obrar mal, el corazón se llena de amargura, de tristeza, de soledad, de turbación. Hoy yo los quiero invitar a vivir en la armonía del Evangelio. Fácil, un hijo se portó mal, resuélvalo. Dígale, hijo, se portó mal por esto y por esto, estas son las consecuencias. Pero te amo, te quiero, vamos a comer helado. El hijo va a quedar como así, me porto mal y me dan helado. Tu hijo necesita ser amado. Tu cónyuge también. En la iglesia también. Hechos 25:24-25. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que están aquí juntos con nosotros. Aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Yo quiero que ustedes vean la injusticia de una persona malvada. ¿Qué hace Festo? Festo no es un gran hombre de Dios, no es un servidor de la justicia. Si él fuera servidor de la justicia, ¿qué dice? Pablo no ha hecho nada, sea libre. ¿Por qué no lo dejó en libertad? Por la presión de los sacerdotes judíos.
y porque él estaba pensando en su dignidad, en su honor, que le vean que él procede como un gran hombre moral, un abanderado de la justicia. Él está indignado por si hay algo que estuviera mal. Hay que investigar, pero yo no lo vi. Y él exagera su posición. ¿Se acuerdan que dijo hace unos instantes? Todos los judíos han venido a mí. Pregunto, ¿habían venido todos los judíos? No. ¿Quiénes habían venido? Los importantes del Sanedrín. Él quería tener un champucito, ganarse el favor de estos hombres. ¿A qué no? Yo quiero que lean conmigo Isaías 41. Por favor, busquen conmigo Isaías 41. Yo dije, si la palabra de Dios no traspasa nuestro corazón, no lo hace nada. Tengan cuidado con esos comentarios para dañar nuestra paz, nuestro amor, nuestro gozo. Hay personas al lado nuestro que les gusta el bochinche, la división, el pleito, los celos, los conflictos. El creyente nunca se va a unir al conflicto, sino todo lo contrario, a la reconciliación, al perdón y la paz. Isaías 41 del 1 al 10. Escúchenme, escuchadme, costas, y esfuércense esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como a polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió paso en paz por camino, por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todo el mundo puede estar en contra tuya. No te justifiques para hacer el mal, haz el bien. Obra como dice la Escritura, y Dios mostrará que Dios está contigo. Ve más allá de lo que los demás esperan de ti, porque ese es el obrar de aquel en el cual Dios está defendiéndonos. No depende de tu justicia, depende de que Dios ya te hizo justicia. Aquí Él está prometiendo que Él está con su pueblo, con los suyos, y los llama a todos los miembros del pueblo de Dios siervos. Por eso cuando yo digo Dios defiende a sus siervos, te defiende a ti que eres miembro de la iglesia, te defiende a ti que eres diácono, te defiende a ti que eres anciano, te defiende a ti que eres pastor. Solo hay una condición, que seas siervo del Altísimo. Salmo 20, versículos 6 al 8.
Y les gano con mi Biblia nuevecita. Salmo 20, versículos 6 al 8. Dice: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los los ojos. ¿Qué quiero yo decirle, mis amados hermanos, cuando usted haga el bien, señora? Salmo 20, versículos 6 al 8. 19. Vea. Sí, tiene razón. Salmo 19. Sí, tiene razón. Ahora leamos el 20. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y en aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, nosotros nos levantamos y estamos en pie. Versículo 9. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Bueno, las dos citas nos servían. Yo leí mal y también me servía. Pero es que la palabra de Dios es la que convierte. Y cuando confiamos en la palabra de Dios y hacemos conforme a la palabra de Dios, mis amados hermanos, vemos que el Señor siempre nos defiende. La realidad que devela este texto que estamos leyendo, de Hechos 25, 24 al 25 en sus versículos, es que a pesar de la exageración de Festo, todos los judíos han apelado a mí. Estos dirigentes judíos, en su deseo de muerte de Pablo, están haciendo la voluntad de Dios. Recuerden que Dios había destinado que Pablo tenía que ir a Roma. Y con todo esto, este juzgado, este tribunal, a pesar de obrar mal, está protegiendo a Pablo. Desde un comienzo lo vimos. Primero Félix con 400 hombres lo salvaron de la muerte. Luego lo llevan a los aposentos de la cárcel. Luego lo vuelven a proteger una y otra vez. Queridos hermanos, notemos que mientras que el hombre sin Dios es infame, corrupto, injusto, dilatorio, esquivo de la justicia, Dios defiende y obra aún de los momentos más oscuros y adversos. Porque, mis amados hermanos, a todos nosotros Dios nos escogió. Él sabe quiénes somos delante de Él. Y Él nos está perfeccionando. ¿Saben los 3 lugares más importantes que tiene el hombre donde es santificado? El primero es su hogar. Los hijos santifican. Por eso no hay hijos fáciles. Los padres santifican, queridos hijos. Por eso no hay padres fáciles. Queridos hermanos, la iglesia santifica. Porque no hay hermanos fáciles. A veces cuando todo va bien, uno tiene compañeros, mejor dicho, vamos a hacer esto y todos nos unimos. Pero cuando las cosas están mal, cuando hay amargura, cuando hay rivalidades, cuando hay competencias, cuando hay contiendas, ¿qué pasa? Cada quien está por su lado. Lo mismo pasa en la sociedad. No nos mintamos, mis amados hermanos. Hoy tenemos que apartarnos de aquello que sea infame, corrupto, injusto, dilatorio, injusto. Los siervos de Dios han sido escogidos y están siendo capacitados para que nosotros proclamemos el Evangelio. Finalmente, yo les voy a decir algo que es interesante en las Escrituras. Regálenme 10 minutos más y termino. Dios dirige, punto 3, sostiene a sus siervos. Yo les voy a decir, una de las cosas más difíciles que hay es estar firmes en el hogar cuando todas las cosas están yendo mal. Es muy difícil llegar a la casa cuando los hijos son rebeldes, cuando uno está peleando con el cónyuge.
Es muy difícil llegar a la iglesia cuando uno está indispuesto con el pastor o con algún hermano en la iglesia o con el hogar mal en la iglesia. Uno no se siente digno de estar en este lugar. Y yo les voy a decir algo, hay una realidad más grande que nuestras circunstancias y es el obrar de Dios. Dios nos está sosteniendo y lo primero que hace es enviar a su Santo Espíritu para decirnos en el corazón: arrepiéntete, vuelve a mí. Reconoce que eres pecador, vuelve a mí. Reconoce que lo que te hicieron no fue tan mal como para que tú tomes distancia. Recuerden que en el matrimonio lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. No hay falta tan grande como para llegar al extremo del divorcio. Y aún llegando al divorcio, hay que separarnos en los mejores términos. Porque la Biblia dice que por causa del pecado del hombre, Dios permitió a Moisés dar carta de divorcio. Porque así, cuando se hay carta de divorcio, a alguien le dan carta de divorcio, usted queda libre. Llega en paz. Es como una carta de regarantía. Estás libre. Puedes continuar con tu vida. Queridos hermanos, tenemos que reconocer que Dios nos ha sostenido en los momentos más difíciles cuando hemos querido botar la toalla como padres, como cónyuges, como miembros de una iglesia. Que nosotros estamos llamados a servir a nuestro Dios. ¿Saben qué significa servir a Dios? Ser servidores de Dios es agradar a Dios antes que a los hombres. Es buscar su voluntad antes que nuestra voluntad. Es buscar la justicia, la piedad, la misericordia, la gracia, el perdón. Pongan esto como estándares en sus hogares. Y se darán cuenta que estarán llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Sin esos aspectos del Espíritu Santo, tenemos la amargura del pecado en nosotros. La descripción del pecado en nosotros la muestran los salmos. Muchas veces dice: he llorado y mi cama se ha inundado. Nadie que no aprende a perdonar va a poder experimentar plenamente el gozo, el amor y la paz que Dios da del perdón. Siempre va a decir: esto me está pasando porque yo hice esto mal. Es que hay cosas que yo hice mal en el pasado. O fui mal padre, mal esposo, mal hijo, mal vecino, mal amigo. Y uno dice: me lo merezco. Y esa posición del latigazo, del castigo. Oiga, a Dios no le podemos agradar de esa manera. Dice: cree en Cristo y todos tus pecados son. ¿Y por qué traes a memoria cosas del pasado? Ya Cristo te dio un acta donde te dice: todo está cancelado. Y te hizo un abono, escúchenme muy bien, un abono de gracia mientras vivas, para que cada día que tú pases en la vida recuerdes: tus pecados son perdonados. Señor, pero pequé hoy. Tus pecados son perdonados. Y la fe no te abandona. Y tu servicio tiene que ser en alto. Amados hermanos, los hombres de Dios son de carne y de hueso. Luchan con el viejo hombre, están peleando con el viejo hombre. Ellos sufren realmente en el corazón esta realidad, esta guerra, este conflicto. Pero eso no nos debe desanimar. Recuerden, Cristo ya ganó. Cristo tiene la victoria. Cristo nos prometió lugares eternos con Él en la eternidad. ¿Por qué dejas que esa vocecita: pecador, o estás pecando? Si descubres que estás pecando, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. El Señor dice: vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. Estos hombres en el tribunal, en Hechos 25, 26, 27, concluyen lo siguiente: como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, a Augusto, al César, dice Festo, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que decir, porque me
parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Cuánta injusticia en este hombre que parece ser piadoso, ¿no? Cuánta maldad. Él sabía que él era inocente. ¿Qué merece un hombre de estos? Yo les pregunto ahora, si usted sabe que a su hermano en Cristo Dios le ha perdonado todos sus pecados, por tanto es inocente, ¿qué hace molesto con él? Con su hijo, con su cónyuge, con su amigo, con su hermano. Esto es muy fácil mirarlo en Agripa, ¿no? Y que Andresito se ríe más bueno. Uno es esclavo de sus palabras. Amados hermanos, no obremos con injusticia. Estamos aquí para reconocer que no somos dignos del amor de Dios. Que somos gusano de Jacob. Es tan fácil mirar los pecados de otros y no mirar nuestros propios pecados. Yo tengo una pequeña vocecita que a mí me dice eso siempre. Y estoy aprendiendo. Y eso me hace agachar mi cabeza. Cuando nuestro honor, nuestra conveniencia, nuestra dignidad son afrentadas, agraviadas, nosotros nos rasgamos las vestiduras. Hoy yo te digo, no consideres cuánto te han ofendido. Considera cuánto Dios te ha perdonado. Sé feliz. Llénate del amor, del gozo, de la paz de nuestro Dios. Recuerda que el Señor te perdonó tus pecados. Aprende a perdonar. Aprende a ir una milla más. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Me ofendió, me lastimó. No vivas según la carne, sino según el Espíritu. Cristo me perdonó. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y me perdonó. Yo era fornicario, adúltero, ególatra, narcisista. Y no estoy hablando de forma figurada, yo era eso. Orgulloso, prepotente, altivo. Yo era eso. Y Dios me perdonó. Si no según el Espíritu, si es que en el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hoy es el día, mis amados hermanos, aprender a abrazar esta vida tan corta que tenemos en la tierra. Dejemos la amargura de los dolores del pasado, del pecado de los demás, de los nuestros. Yo les voy a decir algo, en nuestra vida no deben haber innombrables. Deben haber personas por las que oramos y rogamos. Alguien rogó por nosotros en alguna oportunidad. Tenemos que tener personas que cuando nos ofenden sea la oportunidad de orar por esas personas. Muchas personas, miren, yo me dolí mucho cuando me robaron el canal de YouTube y mi correo y mis fotos y todo eso. Y yo entendí que tenía que orar por esas personas. Señor, háblales al corazón, sálvalos si tú quieres. Me duele, y aún me duele porque él trabajo más de 10 años. Pero yo le digo, Señor, ayúdame a estar en paz, en tranquilidad. A orar por desconocidos que no sé qué estarán haciendo. Que para ellos es su trabajo hacer la maldad, la injusticia. Hoy yo les digo, no me miren a mí. Yo entendí que yo soy malvado y pecador y Dios me perdonó. Tal vez hice peores cosas de las que ellos han hecho. Pero ruego que el Señor los perdone y me perdone a mí. Romanos 8, 31 al 37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Cómo dice la pregunta? Leo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si usted sabe que hay una persona que es escogida de Dios, no lo acuse. Perdónelo en fe. Reconcíliese en fe. No busque nada más. A que no, a esto funciona en el matrimonio. Si usted busca el por qué, se va a enojar más. Pues pregúntele a su esposa o a su esposo, ¿por qué hiciste eso? Y cuando te lo diga, usted sale más enojado. Si usted lo perdona y pasa por alto, ya es problema de él. Dios es el que justifica, dice acá la Escritura. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios está intercediendo por mí para que hoy me arrepienta, para que ame sin pedir excusas, para que ame sin pedir absolutamente nada. Ese es el obrar del creyente verdadero. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amada iglesia, hoy es la oportunidad de volver a Dios, de vivir el Evangelio, de vivirlo de verdad con amor, con gozo y con paz. Detén tu corazón cuando quiere obrar con injusticia, cuando no quiere perdonar, cuando no quiere pasar por alto, cuando no quiere sostener, cuando no quiere restaurar, cuando quiere asesinar, tomar distancia. Detén a tu corazón. Hoy tenemos que confiar en la justicia de Dios, no en la del hombre. Yo les voy a decir algo, nuestros hijos nos van a defraudar. Hijos, tus padres te van a defraudar. Tu cónyuge te va a defraudar, tu pastor te va a defraudar. El único que nos defrauda es Cristo. Es a quien seguimos. Es a quien confiamos. Es a quien abrazamos. Él nos perdonó, Él murió por nosotros, Él nos dio su ejemplo. Y cuando te sientas que ya no puedes más, ora como Él oró. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ámalos. Y no te comportes como estos hombres que parecen ser justos, pero van en contra del siervo de Dios. Pero Dios está dirigiendo todas las cosas. Honra a los que le honran. Defienden a los que confían en Él. Y Él nos ha capacitado para seguir sus caminos, sus pisadas. Porque el Espíritu de Dios mora acá en nosotros. Y es el que nos esfuerza y nos hace morir a nuestros pecados. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, nada somos. Y a veces, Señor, pensamos que somos todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú nos has perdonado mucho. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos, a amarnos unos a otros, a estar unidos. Señor, bendice, benecer. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Señor, hoy es tu día. Alégranos, llénanos de tu gozo, de tu paz, de tu reconciliación. Y Señor, trae en nuestros hogares esa bendición. Que cuando veamos, Señor, el pecado que brota en el hogar o en la iglesia o en la sociedad, veamos una oportunidad de vivir el Evangelio. Señor, a ti te crucificaron, a nosotros también. Fueron por tu vida y también vienen por la nuestra. Pero ayúdanos a estar firmes, sabiendo que la victoria nos las has dado tú. Nada nos separará de tu amor. Gracias.